¿Cuál es la aplicación en la solución de la situación problema de métodos numéricos? En esta fase de la situación problema, la segunda fase, se nos pide utilizar diferentes métodos numéricos para determinar el resultado de diferentes situaciones que pueden ocurrir dentro de nuestro supercapacitor. Utilizando diferentes métodos numéricos, nos vendría de mucha ayuda en cuanto a determinar la relación entre los diferentes aspectos de un supercapacitor, como por ejemplo el comportamiento que tiene una carga, la razón de cambio en cuanto a la descarga del supercapacitor, o de igual forma en cuanto afectan las resistencias o el mismo voltaje dentro del supercapacitor, y etcétera. Dichos factores son o podrían ser diferentes en cada supercapacitor, y pues claramente cada diferencia en cada supercapacitor provoca un resultado distinto, da resultados distintos, y por ende provoca resultados en diferentes aspectos distintos, como por ejemplo en la descarga, por lo que es necesario utilizar dichos métodos numéricos para determinar con exactitud qué fue el aspecto que cambió y en qué afecta dicho cambio en la solución final de los cálculos del supercapacitor. Ahora, para poder utilizar algún método numérico para calcular nuestras propiedades de los supercapacitor, primero debemos obtener una ecuación que describa los diferentes parámetros de nuestro supercapacitor, como por ejemplo que se definan el voltaje, cuántas resistencias hay y qué valor tienen dichas resistencias, etcétera. Dicha ecuación sería utilizada para calcular, mediante los métodos numéricos que vamos a utilizar, una solución de dicha ecuación calculada, que por ende nos permitiría calcular y generar un modelo gráfico a base de nuestros resultados. Bueno, primero que nada, para desarrollar el método por bisección, necesitamos crear lo que es una función en MATLAB. Ya sabemos cómo crear funciones, entonces está hasta la parte de abajo, pero no puedo ir porque el video se me hace muy largo. Entonces ya sabemos cómo hacer ese método para que en un momento llamemos a la función y pueda resolver nuestro problema. Entonces aquí lo que estamos haciendo es darle una función, escribir la función tal cual, escribo el valor inferior, que sería a igual a menos 2, y escribo el valor superior, que sería 0. El error que queremos, en este caso, pues estamos permitiendo un error de 0.01, que sería 0.1%. Entonces aquí llamamos aquí ya lo que es el método por bisección. Teniendo esto en cuenta, pues acaba aclarar que funciona para cualquier ecuación. Teniendo esto en cuenta, pues solamente llamamos a nuestra función ya creada hasta abajo, que se llama bisección, se llama, y le entregamos aquí los valores. Si se están dando cuenta, aquí estamos entregándole la función, que sería aquí, función cuadrática es igual a x cuadrado más 2x más 1. Y pues podemos ver que es un polinomio lo que le estamos entregando. Y luego le damos el valor inferior a el valor superior, que sería b, y el error que le estamos dando que queremos que tenga, en este caso sería de 0.1%. Entonces aquí, como pueden ver, lo que hace es en esa ecuación evaluar la función de 0 a 1, digo de 0, de menos 2 a 0, y ya nos regresa el valor de x. Aquí x nos está dando un valor de menos 1, y teniéndose en cuenta nos da como el error aproximado que podamos tener, que en este caso sería 1.57 por 10 a la menos 30. Entonces sería un valor muy pequeño, casi indistinguible, y eso sería todo. El algoritmo para el método de puntos fijos consta de un loop o ciclo que calcula en forma iterativa nuevas aproximaciones hasta satisfacer el criterio de terminación. Primeramente, llamamos a la función punto fijo con los parámetros de entrada. A continuación, creamos la función punto fijo con argumentos de salida x y los siguientes argumentos de entrada x, x inicial y error. Después, convertimos de string de entrada x
a expresión para así poder evaluarla. Seguido esto, asignamos una variable de nombre x anterior el valor de x inicial. Después inicializamos el error verdadero, en este caso será en 1. Para hacer que funcione este programa correctamente hay que hacer cumplir una condición, el cual es el valor absoluto del error verdadero tiene que ser mayor que el error. Mientras esta condición se dé, el programa va a seguir funcionando. Y al momento en que el error verdadero sea igual o menor que el error, el programa va a dejar de funcionar. Para lograr cumplir esta condición debemos usar el while. A continuación creamos una nueva variable, la cual evalúa la expresión x y la variable anterior. También debemos de calcular el error verdadero. Para esto debemos de restar x nuevo menos x anterior y esto dividirlo para x nuevo. Una vez hecho el cálculo debemos asignar en variable x anterior el valor de x nuevo. Y finalmente debemos cerrar el ciclo while y después cerrar la función personalizada. Para la parte de la interpretación de los tres casos, hacemos uso de la herramienta MATLAB. Y aquí, en este ejemplo, tenemos que ingresar los valores de los parámetros iniciales, así como en todos los casos, caso 1, caso 2 y caso 3. Posteriormente ponemos el comportamiento del vector del tiempo y el vector del voltaje. Después ponemos las ecuaciones de la intensidad de la corriente, que es lo que vamos a posteriormente a graficar, el voltaje y la intensidad de la corriente. Hacemos la gráfica, ploteamos la capacidad del capacitor en rojo y la intensidad en azul. Le ponemos los datos de título, las leyendas, los labels y le ponemos hold. Entonces, en esta parte vamos a ver el comportamiento de la primera. Podemos notar que el capacitor sube hasta llegar a un límite y que la intensidad es constante. Luego podemos ver el segundo caso, y vemos cómo el capacitor sube y la intensidad baja progresivamente. En el caso 3 observamos como esta pequeña línea roja es el capacitor y sube, aunque no se note mucho, pero sube y su intensidad es constante.